son decenas ya de ejecutados, de asesinados, todavía en las últimas 48 horas, pues han asesinado no solamente a aspirantes en Guerrero, en Michoacán, en Tamaulipas, sino que en Puebla, con el sino que alcalde incluso de Tlalnepantla. un presidente de un comité electoral, o sea, del Instituto Electoral del Estado de Puebla, en Ciudad Cerdán, fue linchado porque fue confundido y el pueblo lo linchó. Es decir, hay un ambiente realmente de tensión y de violencia que propicia todas estas cosas, pero el hecho que se estén ejecutando a candidatos o simplemente a aspirantes, pues refleja que estamos en una situación no de jugar quién puede representarnos en los cargos de presidente municipal, diputaciones, senadurías, sino que se está viendo que aquí son otro tipo de grupos los que están definiendo quiénes pueden realmente tener esa representación. Y eso me parece que es muy grave. Es muy grave porque realmente entonces no podemos hablar de una democracia. Es decir, uno de los pilares fundamentales, consustanciales, de los cimientos pues, de la democracia, es la existencia de un Estado de Derecho. Aquí no hay un Estado de Derecho. O sea, no puede haber un Estado de Derecho en donde la democracia está siendo terminada literalmente a balazos. A balazos, prácticamente. A balazos como en el México postrevolucionario. Sí. Bueno, pero... Que hablábamos hace un rato, Así ¿no? es, pero ahí podríamos decir que realmente no había reglas electorales, que no había estos órganos, estas instituciones. Por eso es lo grave de lo que se ha prestado el tribunal. O sea, la verdad es que yo como ciudadano no puedo admitir que lo que millones de personas, lo que vayan a decidir, millones de personas, por A, B o C candidato, al final del día sean 7 personas Sí, claro. los que lo vayan a resolver. A ver, Samuel, el panorama pues está difícil, está incierto, y no porque seamos negativos, sino que la cosa sí no está fácil. Es un escenario donde impera la fuerza, donde impera la presencia de grupos organizados del crimen, donde están influyendo en los temas del electorado y además con instituciones como el tribunal, pues afectadas. O la misma PGR, ¿no? La misma Sí, la PGR. El propio tribunal acaba de señalar que en el caso del candidato Anaya del Frente por México, ese video que filtró la propia PGR, pues entonces se prestó a una campaña sucia en contra de ese candidato. Es decir, nuevamente, las instituciones del Estado al servicio del poder en turno. Y eso me parece muy grave, porque realmente antes buscábamos y señalábamos que había que generar acciones para que se fuera consolidando una democracia de calidad. Bueno, hoy realmente no podemos hablar de eso, ¿verdad? Porque si las cosas están así, no estamos hablando de una democracia. Si estamos hablando que en diferentes regiones de nuestro país no es el Estado quien realmente tiene, como lo mandata la Constitución, el monopolio de la fuerza, entonces no estamos hablando de un Estado de Derecho. Hay una caricatura ahí que usted me envió que está muy interesante, que sí quiero mostrar del Bronco. En la boleta por sus deseos, el Bronco, ¿no? Pues ahí está. O sea, no puede ser eso. En este momento... No puede ser posible. No puede ser posible, no puede ser posible. A ver, estamos en este momento discutiendo, como lo están discutiendo en muchas mesas, y tienen varios días muchos analistas y muchos programas, donde se está discutiendo este uso faccioso de las instituciones del Estado, donde se está discutiendo el vaciamiento que existe de las instituciones que son los árbitros pues, de este proceso electoral, donde estamos viendo las contradicciones que se están dando entre el INE y el tribunal, entre el uso faccioso de la Procuraduría General de la República. Pero no estamos hablando de cuáles son las propuestas, no estamos hablando de cuáles son los programas, no estamos hablando de cuáles son los diagnósticos y cuáles son las alternativas que le están presentando a la ciudadanía, a la sociedad, los candidatos y sus partidos. Ante este escenario, ¿cómo va a votar la población? ¿Cómo siente que será la decisión de los ciudadanos? Va a votar. Estamos en un escenario de violencia, de falta de credibilidad de las instituciones, de instituciones que son utilizadas por el Estado para ganar elecciones. Así es.
como el Tribunal Electoral y como la PGR. ¿Cómo visualiza al electorado, Samuel? Creo que va a votar con dos cosas, con el hígado o con el estómago y con el corazón. Es decir, será un voto de rabia, un voto de búsqueda de una venganza social, para llamarle de alguna manera, y va a ser un voto sentimental. No va a ser un voto racional. Es decir, no se van a fijar qué A, B o C, qué es lo que proponen para resolver el problema 1, 2 o 3. Es decir, no va a ser un tema de carácter racional o comparativo de las diferentes ofertas de los partidos o de los candidatos. Va a ser un tema emocional, desde el punto de vista de decir, quiero que gane este o quiero que no gane este, pero entonces ya es la emoción del corazón junto con el estómago para decir, lo que no quiero es que gane este. Entonces estamos en una situación de anti y no de una situación pro. Quiero que gane este por esta situación. Lo que estamos viendo también, y es un caso que uno lo puede ver como que es hasta medio abstracto o medio etéreo, por ejemplo, lo de Cambridge Analytica. Sí, hemos visto al dueño de Facebook 2 días en sesión en el Congreso norteamericano, hablando justamente de por qué le vendió o le pasó los datos a Cambridge Analytica. Bueno, lo que hizo Cambridge Analytica no es otra cosa más que el uso de la tecnología para un propósito político. Totalmente. Que tiene que ver o en el caso del Brexit en Gran Bretaña o en el caso del triunfo del señor Trump. Pero ¿qué es lo que se está viendo? Y todas las personas que usan redes sociales y particularmente lo de Facebook, pues lo que hacen es que al poner su vida literalmente, digamos, en las redes, entonces los algoritmos que hacen estos ingenieros cibernéticos, es decir, a ver, esta es su historia. Y la gente, otra de las cosas que ha dejado justamente el modelo neoliberal es que antes se pensaba en la comunidad, en la sociedad. Lo que trajo el modelo neoliberal desde los años 80, Ever, es el individuo, es decir, la persona. Y entonces, justamente estos cibernéticos lo que hacen es retomar esas particularidades para generar los algoritmos y decir, tu candidato, tu partido, si le dices o le tocas esta fibra, está contigo. Claro, a morir. Eso es lo que quiere. Y eso es lo que quiere. Exacto. Porque esa es su historia y ese es el presente que lo está presentando. Eso es justamente lo que Cambridge Analytica vino a querer a venderle al PRI, que ahora tratan de desmentir, pero que hay muchos elementos. Pero que finalmente hay la sospecha, más que la sospecha Así es, de esta para señalar venta. que ellos ya estaban aquí ofertando justamente ese tipo de servicios. Entonces, hay que ver, usted preguntó, ¿cómo se va a votar? Yo le digo, no se va a votar racionalmente. No se va a votar. No se va a votar. Se va a votar emocionalmente. Y esa emoción, digamos que la parte positiva será la del corazón y la parte negativa, pero que sigue estando del lado emocional, es la del hígado. Es decir, me la deben, me la voy a cobrar, o no quiero que llegue por estas cosas. Entonces, cada quien le pondrá el nombre. Y ahí es donde un voto de esa magnitud puede llevarnos a que quien nos gobierne pues nos pueda gobernar con prácticamente igual, ¿no? Con el hígado, con el estómago, como pasó con Trump. Así es, pero además otra cosa. En Estados Unidos, ¿no? Con una visión así, de corto plazo. Claro. Porque lo que nos está afectando, ya sea emocionalmente o en el estómago, es el corto plazo, es decir, es el momento de esta irritación social y no estamos viendo todo el bosque. Estamos viendo unos árboles aquí enfrente, pero no estamos viendo el bosque. No. Y entonces, fíjese lo que está sucediendo. Ya lo estamos viendo de cómo el comportamiento de los jóvenes, de los millennials, van a votar. Pero si uno revisa cuál ha sido el comportamiento de los jóvenes en Europa, en varios de los eventos electorales, por ejemplo, el referéndum del Brexit en Gran Bretaña, o de los jóvenes en España, ¿sabe cuál? Uno, como joven de mi generación, que soy mucho mayor que usted, ¿verdad? Usted es un joven. Muchas gracias. ¿Qué hacía uno? Aspirar al frente a un futuro mejor del que tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos. ¿Sabe cuál es el problema hoy? Que los jóvenes no están viendo el futuro,
dicen, yo quiero tener, cuando menos eso está pasando en el caso de Europa, yo quiero tener los beneficios del Estado social que tuvieron mis padres. Es decir, no están viendo al frente, ahora ellos están regresando hacia atrás. Exactamente. Eso, la verdad, claro, tiene una connotación no solamente política o sociológica, tiene una connotación antropológica de qué es lo que está sucediendo con esta sociedad en este momento y con nosotros. Lo que estamos viviendo en el siglo XXI realmente es el cambio de una era. No estamos viviendo, digamos, un momento coyuntural, no. Realmente este siglo XXI es una nueva era. Y esta nueva era, digamos que el punto de arranque es la crisis que aquí hemos discutido en otros programas anteriores, es la crisis que se dio el 15 de septiembre del 2008 y que con eso transformó el sistema financiero internacional y le dio posibilidades a nuevas formas de actuación de la sociedad a través de nuevos movimientos sociales. Bueno, pues la cosa no está fácil y vamos a ver cómo nos va en los próximos días, porque cada vez que avanza un día más es un día menos de campaña, y un día el cual ya nos está acercando a lo que será el antes y el después del 1 de julio. ¿Qué va a pasar? Falta todavía una cosa. Por ejemplo, nada más en nuestra entidad, entre hoy y mañana, las candidaturas a locales, digamos, a diputados locales, porque aquí apenas se van a registrar. Ajá. Imagínense en las entidades donde van a tener elecciones de presidencias municipales o de ayuntamiento. Sí, claro. Todavía les falta unos días. ¿Y sabe qué? Ahí, desafortunadamente, toco madera, pero desafortunadamente va a suceder. Todavía faltan más balazos y más muertos. Bueno, pues ahí está. Con eso nos vamos, Samuel. Gracias, Ever. Gracias, digo, ya me arruinó.